¿De qué se trata para recapitular brevemente? Hola Maro, ¿cómo estás? Muy buenos días. No sé exactamente quiénes más están allá en el panel, pero aprovecho de saludar. Sergio Telemático. Muy bien. Lo que el presidente anunció el día de ayer es un proyecto distinto que el anterior por varias razones. Primero, y que creo que es muy relevante, es un proyecto legal. Y como lo es, entonces es mucho más seguro. Porque alguien escuchaba ahí recién que decía que iba a ser más lento la tramitación. No, es al revés. Porque cuando hay un proyecto que es una reforma constitucional, siempre tiene que pasar al Tribunal Constitucional a que sea revisado. Pero además, ya sabemos, y lo decían los mismos autores de ese proyecto, cuando trataron de cambiarlo, ¿se acuerdan que hubo un momento en que ellos dijeron que querían poner estos cambios en la reforma permanente? Decían porque de lo contrario, esto es inconstitucional y por tanto no le va a llegar a las personas. Y por ello es que nosotros vamos a hacer un proyecto primero que es legal. Segundo, es un proyecto que se hace cargo de que hay 3 millones de personas que no tienen ningún peso y es el Estado el que les va a poner 200.000 pesos en sus cuentas para que ellos decidan si quieren retirarlos o no. Y hay una ventaja adicional con esto, que es que si hay personas que son deudores de pensiones de alimentos, entonces, obviamente como hacer un retiro, también quedaría ahí con esa retención. Tercera cosa, se hace cargo también del futuro, porque tenemos que recuperar los fondos. Disculpe, ministro, para ir cada punto que es muy importante. Usted dice entonces el tema de los 200.000 pesos llega a una cuenta RUT, llega a la cuenta de la AFP para que vayan el detalle, finalmente hablándole a esos casi 3 millones de ciudadanos que no tienen fondos porque ya sacaron el primer y el segundo retiro. A esas personas les va a llegar estos 200.000 en su cuenta de AFP y por tanto ellos van a poder decidir si quieren retirar eso o quieren dejarlo para su pensión en el futuro. Y obviamente en el retiro, igual como ha sido con los retiros anteriores, si es que alguna persona tiene una deuda de pensión de alimentos, obviamente eso va a quedar ahí retenido hasta que se pague toda la deuda. O sea, la persona elige... Como estaba explicando también... Disculpe, la persona elige entonces si saca, retira esos 200.000 pesos o no, la AFP no puede poner ni una objeción al respecto. Efectivamente, es parte de este tercer retiro. Entonces van a estar esos montos, 200.000, esas 3 millones de personas que tenían cero y ellos van a decidir si quieren retirarla o no. Perfecto. Y además se hace cargo de lo que decía hacia futuro, porque también aquí hay una discusión que es clave no solamente del presente, que sabemos que millones de personas lo han pasado pésimo, que ha sido angustiante para muchos de ellos, de ahí que hemos hecho este IFE, que hoy día va a llegar a 13,3 millones de personas, en que hemos ido cambiando la forma en la cual se postulan, en la cual se accede. Hoy día es para el 80% del registro social de hogares sin más requisitos. Y en eso, obviamente que con humildad uno tiene que reconocer que ha ido mejorando esa política. Nosotros estábamos bastante más preparados para hacer una política focalizada en el 40% más vulnerable, en el 50%, pero no tanto para incorporar a la clase media. Y de ahí entonces este nuevo IFE ampliado y también el bono de clase media. Y dadas las urgencias que tenemos, sabemos que también tuvimos que poner este nuevo retiro, pero tiene que ser responsables al futuro. Y de ahí que tiene que ser con recuperación de fondos en donde una parte lo pone el Estado y otra parte la pone el empleador. Y solo para terminar, también tiene algo con las rentas vitalicias. Había un problema de legalidad también en lo que se aprobó y por tanto esta es una forma segura en que va a haber el retiro para las personas, va a haber esos ingresos para rentas vitalicias. Es que igual queremos ir dividiendo porque usted ha entregado todos los puntos y queremos ir a ahondar en cada uno de ellos, pero nos quedó algo en el tintero, Amaro, ¿no? Así es, gracias, Tonka. Si una persona, por ejemplo, tiene en su fondo un dinero módico, 15 lucas, por ejemplo, ¿igual seguirá recibiendo los 200.000 pesos? Esto está pensado para todas aquellas personas que en el segundo retiro quedaron con cero en sus cuentas. Por tanto, si es que después comenzaron a trabajar y entonces siguieron incorporando en la cuenta de AFP, es otra situación, obviamente eso va a ser parte de la discusión en el Parlamento. Pero esto está pensado para las 3 millones de personas que quedaron sin fondos, que el otro proyecto obviamente no incorporaba y aquí en este caso esto va a estar para esas 3 millones de personas que se suma a las otras ayudas que pueden estar teniendo las personas. Es decir, es adicional. Si es que una persona tiene el IFE o tiene bono clase media y además tenía en cero sus cuentas, esto es independiente de todo lo anterior. Ministro, igual va a recibir esos 200.000. O sea, es bueno aclararlo porque las personas pueden haber quedado en cero, pero seguían cotizando, entonces fue de a poquito sumando 15, 20.000 pesos, 30 o 50.000 pesos. Pero eso no está cerrado. Eso se podría discutir en el Congreso y finalmente establecer que todas las personas que quedaron en cero por los retiros podrían recibir los 200.000 pesos, más allá de que siguieron cotizando y siguieron sumando al fondo. Ahora no está contemplado en el proyecto de gobierno. No, eso le estoy preguntando. Puede llegar a abrirse eso en el Congreso.
Perdón, lo que pasa es que tenemos un pequeño delay, Sí. Es decir, tenemos como un segundo de diferencia. El proyecto está basado en todas aquellas personas que cuando ocurrió el segundo retiro quedaron con cero en sus cuentas. Y ahí es donde salen estas 3 millones de personas que habían quedado sin fondos de pensiones después de haber hecho el segundo retiro. Y por tanto, a todas ellas personas nosotros las estamos incorporando. Y también haciéndonos cargo de la pensión de futuro, que es una cuestión que es súper importante, porque salvo que alguien te esté diciendo que en verdad no les importan las pensiones de futuro, que yo espero que no sea el diálogo que quieren hacer algunas personas dentro del Congreso, sino que al contrario, cómo nos hacemos cargo del presente, pero también con responsabilidad de las pensiones de futuro, y por eso aquí hay un mecanismo para que se pueda recuperar esos fondos, porque sabemos que ya las pensiones son muy bajas como para que además no haya un mecanismo para poder reincorporar esos mismos ahorros. ¿Cuánto se puede sacar? ¿Cuál es el techo máximo? ¿Quién paga impuestos? Es exactamente igual como se hizo con el segundo retiro, es decir, es con un mínimo de 35 UFs o la totalidad, digamos, del monto que tiene si es por debajo de 35 UF, que es alrededor de 1 millón de pesos, con un tope máximo de 150, que es un poco más de 4 millones o el 10%. Es decir, exactamente igual como han sido los retiros anteriores. Y en este caso, igual como hicimos con el segundo retiro, a nosotros nos parece que es progresivo, es más justo que solo el 10% de las más altas rentas ellos paguen impuestos y el otro 90% de las personas estén exentos de impuestos. Nos parece que es una forma que también es más justa de enfrentar este ¿De tema. 1.800.000. Eso es justamente el monto. Perdón, no alcancé a escuchar el... 1.800.000, quienes reciben básicamente ingresos menores a 1.800.000 pesos no pagarían impuestos. ¿Es así? Es más o menos esa la cifra, claro, es redondeado, pero claro, de ahí hacia arriba es el 10% de mayores ingresos y por tanto eso iría al global complementario. La tasa de impuesto depende del salario de cada una de las personas y el monto del retiro. Pero para el 90% de la población que tiene menores ingresos que eso, ellos estarían totalmente exentos de impuestos. Ministro, háblenos de las rentas vitalicias y cuál es la opción que propone el gobierno. Aquí nosotros quisimos hacer algo bastante similar a lo que venía en el proyecto, pero con una diferencia grande, que es que tal como estaba en el proyecto se iba a generar una controversia gigantesca legal. De hecho, ya habían empezado algunos a hacer ese reclamo. Hay escritos de hasta constitucionalistas, digamos, de oposición que iban en la misma línea y por tanto era muy poco segura esa fórmula. Era más bien una ilusión. En cambio aquí hay una cuestión concreta, real, y es que las personas de rentas vitalicias pueden también hacer un adelanto de un porcentaje de esta fondo técnico que se llama, porque las rentas vitalicias las personas traspasan todo su fondo de la AFP a una aseguradora y esa aseguradora le da un monto y ese monto se mantiene durante toda la vida. Entonces lo que se va a hacer es que pueden sacar hasta 100 UFs como tope máximo y ese se va después a descontar, que lo mismo como venía en el proyecto que se aprobó en el Congreso, con un tope máximo del 10% de la renta vitalicia y hasta que se pague, digamos, todo lo que ellos quisieron adelantar. ¿Y eso cómo se pagaría a las personas de renta vitalicia? Se paga, es contra el Estado, es decir, el Estado quien le va a entregar ese dinero a las personas de renta vitalicia. Bueno, y una de las objeciones que hace también la oposición en parte es que se le estaría dando nuevamente dinero a las AFP, un 2% por cuenta del Estado y por cuenta también del empleador. Bueno, yo la verdad, francamente, Amaro, no entiendo esa crítica, porque salvo que nos digan que no quieren que las personas tengan fondos de pensiones, y en todas partes del planeta, ya sea cual sea el sistema de pensiones, el ahorro es obligatorio. Ya sea un sistema colectivo, un sistema mixto, un sistema de capitalización individual, siempre. ¿Por qué? Porque necesitamos tener esos fondos para luego jubilarnos. Entonces, esas cuentas van a las personas, no van a la AFP, van a las cuentas de las personas y las personas lo saben. Lo que 3 pasa es millones que de personas que tienen cero en sus cuentas hoy día van a tener 200.000 y ellos van a poder retirarlos o no. Y en lo otro necesitamos recuperar esos fondos de forma de que en el futuro puedan tener una pensión adecuada. De ahí que en vez de que lo pague el trabajador va a ser un punto que lo pone el Estado y un punto que pone el empleador. Lo que pasa es que efectivamente las pymes están en el suelo cuando no en el subsuelo y lo que ocurre, verdad, es que se les está exigiendo más cuando no ha habido ayudas concretas de parte del Estado, es lo que han dicho todos los dirigentes. Bueno, Maro, sí han habido ayudas por parte del Estado para las pymes, recordemos lo que significó el crédito FOGAPE y otras ayudas que han sido importantes, pero sabemos que no son suficientes.
Lo mismo con respecto a las ayudas a las personas. Y en eso hemos ido mejorando, simplificando, ampliando la cobertura y que más personas puedan acceder a estas ayudas. El fin de semana salió un cuadro que comparaba las ayudas de Chile versus el resto de la región y también algunos otros países del mundo. Y este ha sido un esfuerzo enorme, pero sabemos que de nuevo no es suficiente y lo mismo no pasa con las pymes. Y lo que sí me llama la atención, Amaro, es que yo veo a algunas personas de oposición criticando muy fuertemente, diciendo, pero ¿cómo es posible que ahora quieran hacer esto? Cuando la propuesta de ellos es aumentar 6 puntos la cotización y que esos 6 puntos, 0, vaya a la cuenta de las personas. Entonces, qué bueno que hayan cambiado de opinión y que ahora sean más sensibles en que esos dineros tienen que estar en las cuentas de las personas y que esto afecta también a las pymes. Nosotros vamos a hacer también propuestas hacia las pymes. El presidente hizo ayer un anuncio con respecto a este retiro con recuperación que incorpora 3 millones de personas que tenían 0 y se hace cargo también de las pensiones de futuro, pero además una mesa de trabajo para aumentar impuestos y entonces poder extender las ayudas sociales porque la pandemia, como ustedes saben bien, no ha terminado y por tanto necesitamos que esté la confianza y certeza que vamos a acompañar a toda la familia mientras dure la pandemia y también la recuperación. Y por supuesto, ayudas para las pymes y recuperar los trabajos que han sido perdidos. Solo leer a Juan Pablo Suet, que escribió, dijo así, muy mal, el presidente Sebastián Piñera anuncia un impuesto a la contratación de un 1% a las MIPYMES, habla de ayuda a las pymes y no anuncia nada. Y también dijo, habla de plan de reactivación y no lo tiene. Nos llamaron el viernes de la moneda, mandamos propuesta, pero no lo considera. Indolencia, dice. Juan Pablo Suet no es de centro izquierda. No, y yo lamento esas declaraciones porque él estaba en contacto permanente tanto con el Ministerio de Economía y otras voces y entiendo el dolor que están sufriendo muchos emprendedores, empatizamos con ellos, hemos dado ciertas ayudas, sabemos que son insuficientes para muchísimos de ellos y vamos a continuar en esto. Entonces, el plan de recuperación también implica lo sanitario. Tenemos que salir del confinamiento que hoy día estamos y para eso necesitamos que cada uno de nosotros se cuide y acelerar el proceso también de vacunación. Y en eso estamos. Entonces, no reconocer aquello es lamentablemente no darnos cuenta de que estamos en la mitad de una pandemia que es global, que afecta absolutamente a todos, en donde hemos ido aprendiendo, hemos ido mejorando las ayudas, sabemos con humildad que son insuficientes, que hemos cometido errores y lo que hemos hecho entonces es mejorar esas mismas, arreglarlo. Y por tanto, yo invito a Juan Pablo y a todas aquellas otras personas que sean emprendedoras a que veamos juntos cuáles son esas propuestas, porque nosotros sí hemos hecho materia y estamos disponibles a que haya más ayuda, sobre todo ahora cuando esperamos que bajen más los contagios, que bajen los ingresos a las camas críticas, que podamos seguir con la vacunación. Y entonces que venga, ojalá, una recuperación de los trabajos y económica mucho más potente. Bueno, confianza y certeza, ha dicho usted, 2 palabras clave. Veamos si en la calle efectivamente el gobierno tiene esa credibilidad. Vamos con Marilyn Pérez de inmediato, que tiene varias preguntas ciudadanas. Bienvenidos, cada uno cuenta. Vamos contigo, Marilyn. Sí, Amaro, y tenemos una pregunta que le quiere hacer Susana al ministro. Ministro, mi consulta es, si yo no saco mi tercer retiro, ¿mi empleador tendrá que reponer el 1% igualmente? Sí, ese 1% es para absolutamente todos, es para aumentar las pensiones de las personas en el futuro, ya sea si es que hace un retiro o no, y el Estado también hace un aporte que tiene un tope, obviamente, porque no queremos ponerle más a aquellas personas que tienen más ingresos, sino que tiene un tope para mejorar las pensiones en el futuro. Eso es lo clave. De hacerse el tercer retiro, algunas personas quedarían con 0 en sus fondos, otras bajarían un 30 o un 40% sus pensiones. Obviamente mientras más joven es menos el efecto, pero mientras más cerca de jubilar es más alto el efecto. Entonces nos queremos hacer cargo del presente a través de las ayudas, del IFE, el bono clase media, también con las pymes y en este caso también con las pensiones. ¿Quiere hacer otra pregunta, señora? No, me queda claro. Muy Muchas amable, gracias. muchas gracias. Bueno. Ministro, una consulta, antes de pasar una pregunta del Twitter. Si, ¿cuáles son los tiempos que se manejan en esta propuesta del gobierno? ¿Cuándo podría ser realidad este tercer retiro si es que se aprueba con las condiciones que ustedes plantean? Nosotros esperamos que se apruebe esta misma semana. Le pusimos la máxima urgencia a este proyecto, de manera que esta semana ojalá que podamos estar ya despachados del Congreso y que durante la primera quincena de mayo puedan comenzar a hacerse los pagos correspondientes a este tercer retiro. Bueno, Miranda Jacksold dice lo siguiente, pregunta al ministro, o sea, los que quedamos 0 en el primer 10%, ¿jodimos? No voy a tocar nada otra vez, quedaré debiendo. Esa es la interrogante de Jules.
Si una persona en el primero o segundo retiro quedó con cero, por supuesto que está contemplado en esto, digamos. Yo me refería a que quedaron con cero hasta el segundo. O sea, hay algunos que quedaron con cero en el primero, otros adicionales que quedaron con cero en el segundo, y de ahí se suman esas 3 millones de personas. Y si no se hacía el retiro como lo estamos haciendo acá, preocupándonos también de la recuperación de los fondos, lo que iba a ocurrir es que iban a haber 5 millones de personas que iban a quedar con cero sus fondos y otros 5 millones con muchos menos. Entonces, salvo que, de nuevo, en la oposición lo que nos quieran decir es que no quieren que hayan fondos de pensiones, lo cual sería absurdo cuando tenemos que preocuparnos responsablemente del futuro. Entonces, me cuesta creer que ellos no quieran también esa responsabilidad. Hacerse cargo del presente hoy día, la excepcionalidad que estamos viviendo, pero también de cómo mejoramos las pensiones. Hace más de 1 año y medio que está la propuesta para mejorar las pensiones en el Senado. Y este es un mecanismo que nosotros decimos, mire, ok, estamos viviendo una contingencia que es muy compleja. Hay ayudas del Estado, del IFE, el bono clase media. Sabemos que no es suficiente, sabemos que a algunas personas, a algunos grupos no les llega. Queremos hacerlo, entonces ¿cómo lo hacemos? Incorporando 3 millones que tienen cero, incorporando también una manera de recuperar esos fondos hacia el futuro. Un problema de fondo que tiene el gobierno es la credibilidad en la ciudadanía. Sabemos de las encuestas que están bajas para el presidente y además Andrea Repetto, que es una prestigiosa economista, calcula que solo 1/5 parte de todas las ayudas fiscales ha llegado finalmente a los bolsillos de los chilenos cuando estamos al mes 14 de la pandemia. 1/5 parte, es decir, de cada 100 pesos que entrega el gobierno, solo 20 han llegado al bolsillo de los chilenos. ¿Está ella equivocada o ustedes tienen un problema? O sea, a ver, me gustaría ver obviamente ese cálculo, porque lo que nosotros tenemos y lo que ha reconocido el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL y otros tantos es que las transferencias directas que ha hecho Chile van a sumar 15.000 millones de dólares a junio. De hecho, el fin de semana venía una tabla comparativa y mostraba cuáles eran las ayudas de nuestro país comparado, por ejemplo, con Estados Unidos y otras partes del mundo y también en Latinoamérica, y es una de las que tiene la mayor cobertura. De nuevo, hemos ido mejorando esas ayudas, hemos ido reconociendo errores y que habían grupos que quedaban afuera, y ahora ya se comenzó a pagar el bono clase media y el 30 de abril se comienza a pagar este IFE ampliado que va a llegar a alrededor de 5 millones de hogares, que son 13,3 millones de personas. Por tanto, esos números quizás están un poquito con datos antiguos, porque cuando uno ve el informe del IFE de abril, lo que muestra es que las familias que han recibido el IFE hasta marzo habían recibido en torno a 1 millón de pesos en promedio. En cambio ahora, Amaro, en abril, mayo y junio, una familia de 4 personas que está dentro del registro social de hogares en el 80%, va a recibir 400.000 ahora en abril, 400.000 en mayo, 400.000 en junio, es decir, 1.200.000. Y va a ser obviamente una transferencia directa súper importante. Y hemos aprendido que algo que es clave, Amaro, que yo creo que ustedes también lo comentaron en algún momento. La política social en Chile estaba muy pensada para las personas más vulnerables, para los más pobres. Sin embargo, sabemos que hay una vulnerabilidad gigante de la clase media, cogotada con deudas, que llega con mucha dificultad a final de mes. Y ahí es donde también tenemos que hacer estas ayudas que incorporan una mucho mayor cantidad de personas. Por eso este IFE llega hasta el 80%, por eso el bono de clase media. Y ayer el presidente dijo, mire, necesitamos allegar más recursos y por tanto vamos a hacer una modificación tributaria. Aquellas personas que ganan más plata, vamos a también incorporar nuevos grupos que estaban quedando fuera, ya sea en el IFE, en el bono de clase media u otros instrumentos que podamos crear para que no nos queden afuera y acompañar a todas las familias, no dejar solo a nadie mientras dure la pandemia y la recuperación de los trabajos. Ministro, tienen una pregunta también a través de las redes sociales. Dice Alejandra Verdejo, hola, consulta, este 1% del monto que coloca el empleador se descuenta. Si lo llegan a uno despedir o a jubilar, al menos eso es lo que se hace con el seguro de cesantía, se descuenta del finiquito. Eso es lo que hacen las empresas. Pregunta Alejandra, ministro. Esto es exactamente igual que el 10% que hoy día ya está en la cotización. Entonces el Estado es el que pone 1, por tanto eso obviamente no se descuenta, y el otro es el 1% que tiene que poner el empleador en la liquidación de sueldo. Eso es exactamente como ha ocurrido hasta ahora en la ley laboral. Entonces se descuenta. Sí. O sea, una persona que tiene un contrato, con esto lo que ocurriría, en vez de que se haga un descuento de 10% para la AFP, es de un 11% para la AFP, sí, pero lo pone el empleador, es decir, no baja el sueldo, sí, sino que lo pone el empleador. De eso se trata. Okay. Esa es la idea de que lo ponga el empleador y no el trabajador, sino el trabajador vería bajado un 1% su sueldo. No, aquí lo que estamos diciendo es que el empleador tiene que poner ese 1%. Y otro 1% con un tope obviamente lo pone el Estado. Entonces no es a cargo del sueldo del trabajador, sino que lo paga el empleador.
A mí me gustaría insistir con una pregunta que le hice, si podría modificarse en la conversación en el Congreso, porque usted dice que los que quedaron con 0 pesos en el primero o segundo retiro, o ya sea en el primero o en el segundo, van a tener la posibilidad de tener esos 200.000 pesos. Pero hay personas que quedaron con 0, siguieron cotizando y de pronto tienen 15.000, 20.000, 30.000 pesos, o personas que quedaron con 100.000 pesos, no alcanzaron a sacar todo. ¿Cómo va a ir la ayuda directa a ellos? ¿No tienen posibilidad de los 200.000 pesos, o esa discusión se podría abrir en el Congreso, ministro? Bueno, obviamente nosotros vamos a ingresar el proyecto y eso me imagino que va a ser parte de la discusión. Nosotros estamos disponibles a tener esa discusión. Pero de nuevo, estas son ayudas que son adicionales a las que ya están recibiendo las familias con el IFE. Muy probablemente si es que alguien tenía 0 en su cuenta, puede estar recibiendo este IFE ampliado que se va a entregar ahora a partir del 30 de abril, o un bono de clase media. No son incompatibles, sino que son adicionales. Y por supuesto eso es parte de lo que vamos a discutir, pero el proyecto nuestro, no solamente es mejor porque es legal y por tanto es más seguro, sino que a la vez se hace cargo de esa tremenda cantidad de personas que tenía 0 en sus cuentas, y nosotros sí queremos decirle a ellos que también están incorporados. Pero este proyecto que presenta el gobierno es una reacción al tercer retiro que hemos visto aprobado ya en el Senado. Recordemos que ustedes lo llevan al Tribunal Constitucional y ese fallo se daría a conocer poco antes de las elecciones del 15 y el 16, con, obviamente, resultados desastrosos en términos electorales para ustedes. ¿Es una reacción? Bueno, dos cosas en eso, Amaro. Primero, nosotros durante toda la tramitación del proyecto dijimos que esta era una mala idea, porque habían 3 millones de personas que no tenían fondo, porque además, tal como lo reconocían los propios autores de la moción, sabían que hacerlo a través de un transitorio, que es lo que aprobaron, una reforma constitucional, había sido declarado inconstitucional. ¿Y qué es lo importante de eso? Que necesitamos seguir las reglas, necesitamos hacer valer las reglas del juego. De lo contrario, gana el más fuerte, y cuando gana el más fuerte pierden siempre, en toda la historia, las personas más vulnerables. De eso se tratan estas reglas. Entonces nosotros teníamos la obligación de tener que recurrir al tribunal cuando hay un proyecto que ya había sido declarado, muy parecido obviamente, había sido declarado inconstitucional. Y por tanto, y que el fallo además muy probablemente esté después de las elecciones, y entonces se demora mucho. Y por tanto, ahora es cuando nosotros propusimos esto, de manera que sea ojalá aprobado esta semana, y la primera quincena de mayo ya podamos estar haciendo los pagos correspondientes a este tercer retiro, adicionalmente a los pagos que se están haciendo ya del bono de clase media y del IFE. Consulta, si se aprobara este tercer retiro que propone el gobierno, pero además el Tribunal Constitucional no rechaza el tercer retiro propuesto por la Cámara, ¿qué pasa ahí? ¿El de ustedes sería el cuarto retiro? Ahí me invita usted y conversamos de nuevo para ver qué hacemos. O sea, sería un gran problema. No, depende. A ver, nadie puede tener obviamente la certeza de qué es lo que va a pasar en el tribunal. Pero es una Nosotros posibilidad estamos claros también. De que, tal como... Es una posibilidad. Por supuesto. Entonces le pregunto, ¿qué pasa si es que entonces está ok el tercer retiro según la propuesta del gobierno y además el Tribunal Constitucional no lo declara inconstitucional? ¿Qué pasa ahí? Entonces ese sería el cuarto retiro. Bueno, eso es una materia que vamos a tener que resolver. Es una materia que tendríamos que resolver una vez que eso ocurra. Nosotros tenemos la confianza de que el tribunal va a fallar igual como lo hizo con el segundo, que era muy similar, y por tanto que es un proyecto que es inconstitucional. Por eso fuimos, porque se saltaban las reglas. Y los parlamentarios y los ministros juramos o prometemos que vamos a cumplir las reglas. Por tanto, es súper importante mantener nuestra palabra y también hacer respetar las reglas. De eso se trata. Entonces, por eso es que tuvimos que ir allá. Pero también propusimos esta alternativa para que los chilenos sepan que van a tener ese retiro. Y lo van a tener de forma legal, y además este es mejor porque incorpora más personas y, como decía, se hace cargo del futuro de manera responsable, que no nos quedemos sin los fondos de pensiones, porque hoy día ya son muy bajas las pensiones. Entonces, que sean todavía más bajas es un problema, por supuesto, para el futuro. ¿No van a dejar de impugnar este tercer retiro del Congreso en el Tribunal Constitucional? ¿No lo van a remover? Solo para decirle a los televidentes que tenemos un pequeño delay, entonces por eso es que a veces nos topamos en las palabras. No, nosotros nos parece que tenemos la obligación de mantenerlo allí, toda vez de que ya había habido un fallo en el pasado que decía de que se saltaba las reglas. Y por lo mismo entonces que nosotros concurrimos al tribunal, tratamos de persuadir al Congreso de otras fórmulas distintas, pero no nos fue bien, y ahora entonces propusimos esta nueva fórmula para un retiro y una recuperación también de los fondos que incorpora, como decía antes, a 3 millones que no estaban contemplados en el proyecto que aprobó el Congreso. ¿Y usted cree que no sacar el tercer proyecto del retiro del 10% en el Tribunal Constitucional pone en riesgo la propuesta del gobierno en el Congreso?
Hemos escuchado a algunas personas que dicen, mire, si ustedes no hacen exactamente lo que nosotros queremos, no nos sentamos a conversar. No nos parece que esa sea la fórmula de tratar de dialogar. A nosotros nos parece que la mejor fórmula es mirar el proyecto. Los parlamentarios saben que este es mejor que el anterior. Saben que se hace cargo de esas 3 millones de personas que antes no tenían nada. Saben que también es bueno el hacerse cargo de las pensiones futuras. Y hemos escuchado alguna parte de esa oposición moderada abriéndose a ver el proyecto, y estoy seguro que los parlamentarios no van a querer rechazar el poder incorporar a 3 millones de personas y hacer un retiro que es seguro porque es legal. Entonces yo en eso pido también esa mayor apertura. Entiendo que algunos puedan estar molestos. Hay otro sector que obviamente no quiere dialogar, pero eso son por suerte una minoría. La inmensa mayor parte del Congreso estoy seguro que va a poner a las personas por delante. Porque algunos dirían, bueno, si nos sentamos a conversar, cada uno tiene que ceder en algo. Entonces cede la oposición y cede el gobierno, sacando entonces el requerimiento del Tribunal Constitucional. Unos podrían pensar así también. No, pero aquí lo que pasó, Postonka, es que nosotros hicimos una sesión súper importante. Y es que hay un tercer retiro. Y ese tercer retiro, además, es con 3 millones de personas que antes no estaban incorporados. Por tanto, si la otra parte te dice, mire, es todo para mí y nada de usted, pucha, eso no es parte de una conversación. Bueno, Nosotros estamos seguros que este proyecto es mejor porque es legal, porque incorpora a otros también y porque se hace cargo del futuro. Perdona, Amaro. Sí, una pregunta importante de parte de Ana María. ¿Qué pasa con los que imponemos de manera independiente? ¿Quién paga el 1% del empleador? ¿Ministro? En ese caso, obviamente, como no hay empleadores independientes, el Estado sí entrega el 1% de ese aporte. Por tanto, para ellos, no es que tengan que ellos aportar uno más, pero el Estado sí le pone a los independientes ese 1%.